vamos a ir con otra prueba de verificación de datos, esta vez sobre la Iglesia y sobre la famosa X en la declaración de la renta. Pues dentro de pocos días, ya lo decimos, termina el plazo para presentar la declaración del IRPF y nuevamente la Conferencia Episcopal ha lanzado una intensa campaña para animar a todo el mundo a marcar la casilla de la Iglesia. Esta es una importante fuente de financiación pública para la Iglesia Católica. En 2011 recaudaron 247 millones de euros por esta vía. Pero, ojo, no es la única. Por eso nos ha suscitado algunas dudas esta declaración del portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, que hoy queremos someter a nuestra prueba de verificación. Ha dejado de existir lo que se llamaba el complemento presupuestario. De modo que la Iglesia solo recibe lo que resulta de la asignación voluntaria de los contribuyentes. No hay ninguna partida fija en los presupuestos generales del Estado. Si los contribuyentes decidiesen no asignar nada, la Iglesia no recibiría nada. Es cierto que desde el año 2007 no existe el llamado complemento presupuestario al que se estaba refiriendo Martínez Camino. El gobierno de Zapatero eliminó ese complemento y a cambio subió del 0,5 al 0,7 la cuota del IRPF que aportan a la Iglesia los contribuyentes que aportan y que marcan esa casilla. Pero volviendo a esa declaración que estábamos escuchando, ¿es este el único dinero que la Iglesia recibe del Estado? Si ningún contribuyente marcase la X de la Iglesia no recibiría nada de nada, como dice Martínez Camino. Hemos trasladado en primer lugar esta pregunta a dos profesores de Derecho Eclesiástico del Estado y esto es lo que nos han dicho. Si ningún contribuyente marcase la casilla de la Iglesia en su declaración de IRPF, ¿la Iglesia no recibiría nada? Si el contribuyente decide no marcar esa casilla, marcar solo la de fines sociales o no marcar ninguna, el Estado no puede darle directamente ninguna cantidad a la Iglesia Católica. Otra cuestión distinta es que la Iglesia puede recibir o disfruta de una serie de beneficios fiscales que propiamente no constituyen una financiación directa. Si los católicos no ponen la cruz a la casilla del IRPF, la Iglesia no recibe esos ingresos, pero hay que tener en cuenta que la Iglesia se financia con otras partidas de los presupuestos generales del Estado. Cuando un contribuyente marca con la cruz, está pagando menos impuestos que los contribuyentes que no marcan la cruz. Es decir, está destinando un porcentaje menor de sus impuestos a financiar sanidad, carreteras, educación. ¿Quién paga las nóminas y la seguridad social de los profesores de religión de la escuela pública? Es la administración pública la que paga directamente a esos profesores. Por lo tanto, no hay una cantidad de dinero que vaya desde las arcas públicas, digamos, a los presupuestos o a las cuentas de la Iglesia Católica. Son contratados por el Estado como si fueran funcionarios públicos, tienen un sueldo equiparado a los profesores del mismo nivel educativo, con la diferencia de que no han pasado un concurso u oposición, a diferencia que sus compañeros que, por ejemplo, dan clase de matemáticas, de lenguaje, de literatura o de conocimiento del medio. ¿Los conciertos educativos con la enseñanza católica son una partida fija de dinero público? Sí, es una partida fija, pero que nuevamente no va, digamos, a la cuenta corriente de la congregación religiosa que es la titular del colegio, sino que con esos conciertos lo que se hace principalmente es sufragar el coste del profesorado. Es un convenio que se hace entre las comunidades autónomas y los diferentes centros educativos que con dinero público se financia sobre todo capítulo 1 personal, pero en definitiva se financia con dinero público, por supuesto, los centros educativos concertados, no los privados. Pues hasta aquí la explicación técnica de esos dos expertos. Ya han escuchado que al margen de lo que la Conferencia Episcopal recibe directamente del IRPF, el Estado, a través del resto de administraciones, aporta dinero público a la Iglesia para pagar, por ejemplo, era una de las cosas que hemos escuchado, las nóminas de los profesores de religión en la escuela pública. Pero el equipo del Objetivo ha querido comprobar directamente si esto es así. Es un ejercicio bastante complicado porque las partidas aparecen en documentos oficiales de muchas y diferentes administraciones. Estos son los datos. Las partidas de dinero público consignadas a la Iglesia, más allá de lo que recibe por IRPF, son como un buen gordo de la lotería de Navidad. Muchas y muy repartidas. Es lo que tiene la descentralización. En los presupuestos generales del Estado, en el BOE, en los presupuestos de las comunidades autónomas, en el detalle interminable ministerio por ministerio. Pero con tiempo, paciencia y los ojos bien abiertos, encontramos algunos ejemplos. Nóminas de los profesores de religión en la escuela pública. Madrid, casi 35 millones de euros. Asturias, más de 10 millones de euros.
Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria corren a cargo del Estado. 94 millones de euros en total. Las nóminas de los capellanes del ejército también las paga el Estado, y las de los sacerdotes que trabajan en las cárceles españolas. Por este último concepto, el Estado paga 309.000 euros en 2013. El Ministerio de Cultura asume, por ejemplo, el Plan Nacional de Catedrales, 50.000 euros. Y el Ministerio de Sanidad, solo en el capítulo dedicado a la infancia y la familia, destina multitud de subvenciones a la obra social de la Iglesia, a través de Cáritas, por ejemplo, de la Compañía de las Hijas de la Caridad, las Salesianas, las Juventudes Marianas Vicencianas, el Movimiento Scout Católico, etcétera, 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 etcétera. Estos son solo algunos ejemplos que constatan que la Iglesia Católica Española, además de las exenciones fiscales recogidas por la ley y de lo que recibe directamente por el IRPF, se financia así con dinero público. Por lo tanto, podemos concluir que la primera declaración de Martínez Camino, ahí lo ven en pantalla, no hay ninguna partida fija en los presupuestos generales del Estado, es engañosa, porque reciben dinero del presupuesto del Estado aunque no lo gestionen directamente. Vamos a buscar también en esa misma declaración otra afirmación que hacía y que buscábamos el matiz. La última frase del secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal: si los contribuyentes decidieran no asignar nada a la Iglesia, no recibirían nada. Podemos decir que esa declaración es falsa porque, como hemos visto en los últimos minutos, la Iglesia recibe cada año a través del resto de administraciones públicas importantísimas subvenciones que contribuyen a su financiación.